El Evangelio de la Verdad. Comentado. Atribuido a Valentín así como el Evangelio de Felipe. Ambos encontrados en Nag Hammadi. Valentín es uno de los más grandes gnósticos de los primeros siglos después de Cristo. Nació este maestro gnóstico en Alejandría. Cuenta Valentín que en una revelación vio a un niño recién nacido, le preguntó quién era y aquel niño contestó que era el Logos. Y partiendo de esta visión, Valentín fundamentó su doctrina. Posteriormente se fundó la escuela que hoy llamamos valentinianos. Valentín enseñó primeramente en Egipto y después en Roma, donde vivió desde el año 135 al 160. El Evangelio de la Verdad. ¿Quién han recibido del Padre de verdad el don de conocerle? Aquel cuyas partes del ser buscan la luz y anhelan desentrañar el misterio de Sofía, esto es, que Sofía, femenina, sea redimida, exaltada, salvada e integrada con las distintas partes del ser. El ser, la Trinidad íntima y sus distintas partes son un verdadero ejército de niños que quieren integrarse, autorrealizarse, y el único medio que existe es salvar a Sofía. El Padre, el anciano de los días, por medio de su Hijo, el Cristo íntimo, el Redentor, puede salvar a Sofía, para conducirla de las tinieblas a la luz del pleroma, plenitud, cumplimiento o abundancia donde habita el Salvador. 16. El Evangelio de la Verdad es una alegría para aquellos que han recibido del Padre de verdad el don de conocerle, a través del poder de la palabra que vino del pleroma. Aquel que está en el pensamiento y la mente del Padre, es decir, aquel al que se llama el Salvador, viniendo el nombre de la obra que él va a realizar por la redención de aquellos que eran ignorantes del Padre. 17. El nombre del Evangelio proviene de la proclamación de la esperanza, que es un descubrimiento para aquellos que buscan. Aquellos que eran ignorantes del Padre son las distintas partes del ser interior profundo. Cada parte del ser individual es autoconsciente y autónoma, pero sin autorrealización. La emanación o la parte del ser que no da su luz de perfección es porque continúa embotellada en algún agregado psíquico. Es obvio que cualquier parte del ser embotellada alardea de sí misma, se torna egoica. Alardear del poder y de la luz que no emana de sí mismo, sino del ser, es un delito. La luz y la sabiduría real emanan del ser y no exclusivamente de algunas de las partes. Cualquier parte del ser embotellada en tal o cual agregado psíquico tiende a jactarse, se cree soberana. El número perfecto dentro de cada uno de nos es la suma total de todas las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser individual. Samael Aung-Wie. 17. Ciertamente todos buscaban al único del que proceden y todos estaban en el interior de él, el incomprensible, el inconcebible que está por encima de todo pensamiento. La ignorancia del Padre produjo angustia y terror. Y la angustia se hizo espesa como la niebla, de manera que nadie podía ver. Por esta razón el error llegó a ser poderoso, manejó los asuntos con necedad no habiendo conocido la verdad. Se dispuso a forjar una criatura empleando todo su poder, de la manera más hermosa, en crear el sustituto de la verdad. El único es el Padre. En el interior de él se encuentran las distintas partes autónomas y autoconscientes. Sin luz y sin poder del Padre único, las distintas partes del ser no podrán conocer la verdad, ni podrán sustituirla. 17. Esto no resultó una humillación para él, el inaprensible, el inconcebible, porque no eran nada la angustia y el olvido y la criatura de mentira, mientras que la verdad establecida es inmutable, imperturbable, perfecta en belleza. Por esta razón, despreciad el error. La verdad es única. No hay verdades a medias. La verdad es o no es. 17,30 Careciendo, por lo tanto, de raíz, cayó en una niebla en relación con el Padre, mientras estaba empeñado en preparar obras y olvidos y terrores, para por medio de estos poder atar a aquellos del medio y capturarlos. El olvido de error no fue revelado. 18 No es, bajo el Padre. El olvido no llegó a existir bajo el Padre, aunque llegó a existir por su causa, sino que lo que llega a existir en él es el conocimiento, que apareció para que el olvido pueda desvanecerse y el Padre pueda ser conocido. De manera que el olvido llegó a existir porque el Padre no era conocido, de manera que si el Padre llega a ser conocido, el olvido no existirá a partir de entonces.
Sofía, caída en la niebla, en los olvidos y terrores, arrastra consigo a las distintas partes del ser y por su causa las ata a la ignorancia. Solo la gnosis que el Padre concede al Hijo puede desvanecer esta ignorancia para que el Padre, que es la verdad suprema, pueda ser conocido. 18. Este es el Evangelio del único que es buscado, que fue revelado a aquellos que son perfectos por las misericordias del Padre, el misterio escondido, Jesús, el Cristo. Con él iluminó a los que estaban en la oscuridad. De fuera del olvido los iluminó, les mostró un camino. Y el camino es la verdad que él les enseñó. Por esta razón el error se encolerizó con él, lo persiguió, se consternó por él y fue llevado a la ira. Fue clavado en un madero, se convirtió en un fruto del conocimiento del Padre, que, no obstante, no se hizo destructivo porque fue comido y para aquellos que se lo comieron el descubrimiento fue motivo de alegría. Porque él los descubrió en sí mismos y ellos le descubrieron en sí mismos, al incomprensible, el inconcebible, el Padre, el perfecto. Aquel que hizo todo, ya que todo está dentro de él y todo lo necesita puesto que él retiene la perfección de todos dentro de sí mismo, perfección que no dio a todos. El Padre no tenía celos. ¿Qué celos podía haber entre él y sus miembros? 19. Porque si el león hubiera recibido así su perfección, no podría haber venido el Padre, puesto que él retenía la perfección de ellos dentro de sí mismo, concediéndoles a ellos por amor de sí mismo, y un conocimiento único en perfección. Él fue el que diseñó a todos y todos están dentro de él y todos lo necesitan. El misterio del Padre solo puede ser conocido por el misterio del Hijo y el del Hijo por el misterio del Espíritu Santo. En el cruce de los dos maderos se encuentra el misterio de Sofía, el Espíritu Santo. La fuerza sexual, el sexo, es el poder de Sofía. Existe el doble aspecto de Sofía, el masculino y el femenino. La esposa del Espíritu Santo es la Divina Madre Sofía, María, Kundalini, Ram-Yo, Mara, Madre particular, etc. La Divina Madre Sofía es un desdoblamiento del Espíritu Santo en nosotros, una variante de nuestro Padre. Él es Él. De la Sofía al servicio del Verbo Creador, el Espíritu Santo, nace el Cristo, un fruto del conocimiento del Padre Madre. Y el Hijo, con su sacrificio y amor, ilumina y descubre en sí mismo a las distintas partes del ser. Por esta razón la ignorancia se encoleriza siempre con el Cristo y lo mata, no obstante éste no se hizo destructivo porque fue comido y para aquellos que se lo comieron el descubrimiento fue motivo de alegría. El Cristo con su muerte mata a la muerte por toda una eternidad. De allí que las distintas partes del ser amen al Padre a través de su Hijo, porque éste posee la gnosis. Y solo por el Hijo las distintas partes del ser le descubrieron a él, al incomprensible, el inconcebible, el Padre, el perfecto. Sofía, como sabiduría del mundo, al servicio del Verbo Creador, es indiscutiblemente la que conduce al alma hacia la realización total. Y ella misma, en su otro aspecto, como madre de la Iglesia terrena, disemina por el cosmos sus hijos naturales, femeninos, de Dios. Gente psíquica y material que gusta de los milagros y prodigios, pero que no es capaz de entender la doctrina oculta del Salvador del mundo. 19,10 Como en el caso de uno al cual ignoran algunos, que desea que lo conozcan y lo amen, así que, ya que todos necesitan el conocimiento concerniente al Padre, se convirtió en un guía, descansado y tranquilo. Fue a las escuelas y habló la palabra como un maestro. Acudieron hombres que se consideraban a sí mismos sabios, poniéndole a prueba. Pero él los confundió porque eran necios y ellos lo odiaron porque no eran realmente sabios. Al Cristo íntimo, el que se ignora, el que desea que le conozcamos, nuestro guía, el siempre rechazado por hombres que se consideran a sí mismos sabios, los sacerdotes dogmáticos de todas las creencias. Los ancianos petrificados en muchos ayeres y los escribas o bribones del intelecto de todos los tiempos someten al Señor de toda perfección a prueba. Pero Él una vez más los vence porque realmente Él es el camino, la verdad y la vida. Aquellos son el engaño, la mentira y la muerte. 19,20 Después de todas estas cosas también acudieron los niños, aquellos a los que pertenece el conocimiento del Padre. Habiendo sido fortalecidos, aprendieron las impresiones del Padre. Conocieron y fueron conocidos, fueron glorificados y glorificaron.
En su corazón les fue revelado el libro viviente de los vivientes, el que fue escrito en el pensamiento y la mente 20, del Padre y el cual desde antes de la fundación de todo estaba en el interior de las partes incomprensibles de él, es el libro del que nadie puede echar mano porque está reservado para aquel que lo tomará y será muerto. Nadie podría haber aparecido entre aquellos que creyeron en la salvación a menos que el libro hubiera intervenido. Por esta razón el misericordioso, el fiel, Jesús, fue paciente al aceptar los sufrimientos hasta que tomó aquel libro puesto que sabe que su muerte es vida para muchos. Los iniciados, los niños, los puros de mente y corazón buscan al Padre que está en secreto a través del Hijo, ya que sin sacrificio no hay muerte mística, no hay resurrección espiritual. Solo con la muerte viene lo nuevo, advienen las impresiones del Padre. Solo con las impresiones del Padre podremos conocernos y ser conocidos, ver el libro del Apocalipsis particular y romper sus 7 sellos. 20 igual que permanece oculta en un testamento, hasta que se abre, la fortuna del fallecido dueño de la casa, así sucede con todo lo que permanece oculto mientras el Padre de todo fue invisible, aquel que procede de sí mismo y del que proceden los espacios. Por esta razón apareció Jesús, se vistió de ese libro, fue clavado en un madero, publicó el edicto del Padre en la cruz. ¡Oh, qué enseñanza más grande! Ascendiente hasta la muerte aunque la vida eterna le viste. Habiéndose despojado de los harapos perecederos, se vistió de una forma imperecedera que nadie puede arrebatarle. Habiendo entrado en los espacios vacíos de los terrores, pasó a través de aquellos que habían sido desnudados por el olvido, siendo conocimiento y perfección, proclamando las cosas que están en el corazón 21 del Padre, para enseñar a aquellos que recibirán la enseñanza. Solo hay uno capaz, en el cielo, de abrir nuestro libro particular, el libro sellado con 7 sellos, este es el Cordero de Dios, nuestro Cristo íntimo. Él puede nacer y morir en nosotros y su sacrificio rompe los 7 sellos del libro misterioso y desde allí proclama la sabiduría del Padre. 21 aquellos que han de recibir la enseñanza, son los vivos que están inscritos en el libro de los vivos. Reciben enseñanza acerca de sí mismos. La reciben del Padre volviéndose a Él otra vez. Puesto que la perfección de todos está en el Padre, es necesario para todos ascender a Él. Entonces, si alguno tiene conocimiento, recibe lo que es suyo y los arrastra hacia sí mismo. Porque el que es ignorante padece necesidad, y aquello de lo que carece es grande, porque carece de lo que le hará perfecto. Puesto que la perfección de todos está en el Padre y es necesario para todos ascender a Él y para todos recibir lo que es suyo, Él los alistó con antelación habiéndolos preparado para hacer entrega a aquellos que procedieran de Él. Los inscritos en el libro de los vivos son los adeptos resurrectos y los adeptos ascendidos, es decir, los distintos grados de adeptos perfectos. 21,20 aquellos cuyo nombre él conocía con anticipación fueron finalmente llamados de manera que aquel que tiene conocimiento es él. Único cuyo nombre el Padre ha dicho. Porque aquel cuyo nombre no ha sido pronunciado es ignorante. Ciertamente, ¿cómo escuchará uno si su nombre no ha sido pronunciado? Porque aquel que es ignorante hasta el fin es una criatura del olvido y se desvanecerá al mismo tiempo. De no ser así, ¿cómo es que estos miserables no tienen 22 nombre? ¿Cómo es que no tienen la llamada? Por lo tanto, si alguien tiene conocimiento es de arriba. Si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia el que le llama y asciende a él. Y sabe de qué manera es llamado. Teniendo conocimiento hace la voluntad del que lo llamó, desea ser complaciente para con él, recibe descanso. Aquel que tiene la es el único cuyo nombre el Padre pronuncia y es finalmente llamado a conocerle. Solo cuando comenzamos a ser conscientes de nuestra ignorancia frente a la sabiduría del Padre, comienzan a llegar sus primeras impresiones. Pero una cosa es admitir nuestra ignorancia y otra muy distinta es que busquemos su sabiduría y amor, desesperadamente, porque si alguien tiene conocimiento gnóstico es de arriba. Si es llamado de arriba debe responder volviéndose hacia su interior para desde allí hacer en este mundo su santa voluntad. Si Él no nos ayudara fracasaríamos, y si nosotros fracasamos, Él también fracasa. Samael Aung-Wie. 22,10 El nombre de todos llega a Él. Aquel que tiene conocimiento de este asunto sabe de dónde viene y a dónde va.
Lo sabe igual que aquella persona que habiéndose emborrachado se ha apartado de su borrachera y habiendo vuelto en sí ha arreglado sus cosas. Ha apartado a muchos del error. Ha marchado antes por sus caminos de forma que se han apartado cuando han recibido error, procedente de la profundidad de aquel que rodea todos los espacios mientras que nadie le rodea a él. Fue una gran maravilla que ellos estuvieran en el Padre, sin conocerlo, y que vinieran por sí mismos puesto que eran incapaces de aprender o conocer a aquel en quien estaban. Si su voluntad no hubiera brotado de él porque él la reveló en razón de un conocimiento en el cual concurren todas las emanaciones. Esta es la gnosis del libro vivo que reveló a los eones 23 hasta la última letra, revelando cómo no son vocales ni consonantes para que alguien pueda leerlas y pensar alguna estupidez, sino que son letras de verdad que solo hablan al que las conoce. Cada letra es un pensamiento completo como un libro completo. Puesto que son letras escritas por la unidad, habiéndolas escrito el Padre por los eones para que por medio de sus letras conocieran al Padre. Su sabiduría contempla la palabra, su enseñanza la dice. Su conocimiento la ha revelado. Su paciencia es una corona sobre ella, su gentileza está en armonía con ella, su gloria la ha exaltado. Su imagen la ha revelado. Su reposo la ha recibido en sí misma. Su amor ha formado un cuerpo sobre ella. Su fidelidad la ha abrazado. De esta manera la palabra del Padre entra en todo como el fruto de su corazón y una impresión de su voluntad. Pero sustenta todo, escoge y recibe también la impresión de todo purificándole y devolviéndole al Padre, a la Madre, Jesús, infinidad de bondad. El Padre que está en secreto todo lo sabe, todo lo puede. El Padre es el primer misterio y nosotros como almas hemos sido originalmente emanados de Él, por lo tanto no somos un alma que tiene un Padre, más bien Él es un espíritu que tiene un alma. Lo contrario es soberbia e ignorancia. Esta es su doctrina con la que debemos ayudar a que otros se aparten del error en el que también nosotros hemos vivido. Él es círculo cuyo centro está en todas partes, cuya circunferencia en ningún lado. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Maravillosos los que le aman sin conocerlo. Felices los que pueden oír su voz y escuchar sus sabios consejos. Y benditos los que han visto su rostro. Sin la voluntad del Padre, la que se revela a través de la del Hijo, las distintas emanaciones o partes del ser, y según cada eón, espacio, dimensión, región, no podrían conocer el libro vivo del Apocalipsis particular. Donde está escrito todo el alfabeto del lenguaje de oro con el que parlan y crean los dioses, de manera que la palabra del Padre, que es verdad, puede entrar en nuestro corazón y en nuestra alma como la impresión de su voluntad. 24,10 El Padre revela su seno, ahora su seno es el Espíritu Santo. Revela lo que está escondido de él, lo que está escondido de él es su Hijo, de manera que por las gracias del Padre los eones puedan conocerlo y dejen de trabajar en busca del Padre descansando en él, sabiendo que eso es él. Descanso. Habiendo cubierto lo deficiente abolió la forma es el mundo en el que sirvió. Porque en el lugar donde hay envidia y contienda hay diferencia, pero en el lugar donde está la unidad hay perfección. Puesto que lo deficiente llegó a existir porque el Padre no era conocido, por eso cuando el Padre es conocido, desde ese momento ya no existe lo deficiente. Al igual que sucede con la ignorancia de una persona que cuando adquiere conocimiento su ignorancia se desvanece por sí misma, al igual que sucede con la oscuridad cuando aparece la luz, 25 de la misma manera también lo deficiente se desvanece en la perfección. Desde ese momento en adelante la forma no es aparente sino que se desvanecerá en la fusión de la unidad, porque ahora sus obras están desparramadas. A su tiempo la unidad perfeccionará los espacios. Dentro de la unidad cada uno llegará a sí mismo, dentro del conocimiento se purificará a sí mismo de la multiplicidad para entrar en la unidad consumiendo la materia que hay en su interior como fuego, y, consumiendo, la oscuridad con la luz y la muerte con la vida. Una vez que el Padre revela a través del Hijo lo que está escondido en su seno, el Espíritu Santo, sabemos que las distintas partes del cosmos se alegran porque podrán retornar a su fuente original. Y sabemos que aquello que Jesús encarnó en el Jordán fue el Hijo o segundo Logos. Que es lo que en proporción vive el iniciado cuando nace de las aguas sexuales por segunda vez. De manera que el Hijo es como el Padre un Espíritu Santo, cosa que no sucede igual con la Sofía, femenina.
Gracias a esta revelación del Espíritu Santo, en el Padre e Hijo, las distantes regiones o eones y las distintas partes del ser pueden conocer la unidad en donde hay perfección, puesto que lo deficiente llegó a existir porque el Padre no era conocido. Y ya las formas, las mentes y la materia no estarán más desparramadas, y la unidad organizará y perfeccionará los distintos espacios, las distintas partes del ser, esto es, las iluminará. 25,20 Si realmente nos han sucedido estas cosas a todos nosotros tenemos que procurar, sobre todas las cosas, que la casa sea santa y esté en silencio para la unidad. Sucede lo mismo, que en el caso de algunas personas que salieron de moradas donde había cacharros en lugares que no eran buenos. Los rompieron y el dueño de la casa no lamenta la pérdida. Por el contrario se alegra porque en lugar de los cacharros malos hay multitud de cacharros que son perfeccionados. 26 Porque así es el juicio que ha venido de arriba. Se ha juzgado a todos, es una espada desenvainada, de 2 filos, cortante por ambos lados. Cuando la palabra vino, aquel que está dentro del corazón de aquellos que la pronuncian no es solo un sonido, sino que se convirtió en un cuerpo. Una gran turbación se produjo entre los cacharros porque algunos habían sido vaciados, otros llenados, es decir, algunos habían recibido contenido. Otros habían sido vaciados, algunos habían sido purificados y otros quebrados. Todos los lugares fueron conmovidos y turbados porque no tenían ni orden ni estabilidad. El error se encontró perturbado sin saber qué hacer, estaba apenado, lamentándose, afligiéndose porque no sabía nada. Cuando la gnosis se le acercó, esto significa la caída del error y de todas sus emanaciones, el error quedó vacío sin tener nada dentro. Antes, durante y después de estos misterios del ser y sus distintas partes, debemos procurar sobre todas las cosas que nuestra casa interior acoja la pureza y el silencio para la unidad. Con mucha más razón cuando el alma recorre el auténtico camino iniciático, porque en todo hay distintos grados de responsabilidad esotérica. Por tanto, todos tenemos el deber cósmico de practicar la sublimación alquimista, la meditación diaria, la perfecta sincronización de la mente y la sexualidad, ya que la es el juicio que ha venido de arriba, que ha juzgado nuestro interior psicológico, anímico y espiritual, como una espada desenvainada, de 2 filos, cortante por ambos lados, que protege al puro y destruye al malvado. Grande y grave es la responsabilidad del alma que tiene la 26,20 La verdad vino, todas sus emanaciones la conocieron. Saludaron al Padre en verdad con su poder perfecto que los une con el Padre. Porque todos aman la verdad porque la verdad es la boca del Padre, su lengua es el Espíritu Santo. El que se une 27 a la verdad es unido a la boca del Padre por su lengua siempre que recibe el Espíritu Santo. Esta es la manifestación del Padre y su revelación a sus eones, manifestó lo que de sí mismo estaba escondido, lo explicó. Porque ¿quién puede contener en su interior sino solo el Padre? Todos los espacios son emanaciones suyas. Han sabido que proceden de él como los niños, proceden de un hombre adulto. Sabían que todavía no habían recibido forma ni nombre aquellos a los que el Padre señala. Después, cuando reciben forma por el conocimiento de él, aunque en verdad está dentro de él, no lo conocen. Pero el Padre es perfecto conociendo cada espacio dentro de él. Si lo desea se manifiesta a quien quiere dándole forma y dándole nombre, y le da un nombre y lo reúne con los que han llegado a existir, los cuales antes de existir ignoran al que los formó. Una vez que la verdad se revela al alma, las distintas emanaciones conocen y cooperan con el Padre en la realización de la gran obra interior, porque todas ellas aman la verdad de la unidad múltiple perfecta expresada en el Espíritu Santo. Aunque las distintas partes estén dentro de él, solo lo reconocen si lo desea. Solo él se autoconoce en la gnosis, ya que hasta él es, inclusive, para sí mismo profundamente ignoto. 27,30 No digo que no sean nada los que aún no han llegado a existir, sino que están 28 en el quienes querrán llegar a existir cuando él quiera, en el tiempo venidero. Antes de que todo aparezca, él sabe lo que producirá. Pero el fruto que aún no se ha manifestado no sabe nada ni hace nada. De la misma manera también todo espacio que es el mismo en el Padre procede de aquel que existe, que lo formó de lo que no existe. Porque el que no tiene raíz tampoco tiene fruto, sino que piensa para sí, he venido a existir, sin embargo perecerá.
Por esta razón, el que no existió en absoluto nunca llegará a existir. Entonces, ¿qué quiso pensar de sí mismo? Esto, yo he llegado a ser como las sombras y los fantasmas de la noche. Cuando la luz brilla sobre el terror que esa persona había experimentado, sabe que no es nada. Existir en el ser es mejor que vivir en el yo, es tener raíz y fruto. Cuando él es, comprendemos que nada somos. Ser es mejor que existir en el yo. 28,30 Así que ignoraban al Padre, que es aquel 29 al que no vieron. Por lo tanto hubo terror y turbación e inestabilidad y duda y división, hubo muchas ilusiones operando y hubo ficciones vacías como si se hubieran hundido en el sueño y se encontraran con pesadillas turbadoras. O hay lugar al que huyen o sin fuerza vienen de haber perseguido a otros o están involucrados en golpes o ellos mismos están recibiendo golpes o han caído desde lugares altos o se han lanzado al aire aunque ni siquiera tienen alas. Hay terror, turbación, inestabilidad, duda, división, ilusiones, ficciones vacías, sueños, pesadillas turbadoras, etc., cuando se ignora al Padre, persiguiendo y siendo perseguido, golpeando y siendo golpeado. Siempre como víctima de la ley de causa y efecto, intentando hacer, asir, aprender sin el ser, intentado volar sin alas, así, de existencia en existencia, como el judío errante en un permanente delirio de persecución. 29,20 En ocasiones es como si la gente los estuviera asesinando, aunque ni siquiera uno los persigue, o ellos mismos están matando a sus prójimos porque han sido manchados con su sangre. Cuando los que pasan por todas estas cosas despiertan, no ven nada, aunque estuvieran en medio de todas estas turbaciones, porque no son nada. Tal es el camino de aquellos que han apartado de sí la ignorancia como si fuera sueño, no estimándola en nada, ni estiman sus 30 obras como cosas sólidas, sino que las dejan tras de sí como un sueño en la noche. Ellos valoran la gnosis del Padre como la aurora. Esta es la manera en que todos han actuado, como si hubieran despertado cuando eran ignorantes. Y esta es la manera en que han llegado al conocimiento, como si hubieran despertado. Bendito sea el hombre que vendrá y se despertará. Y bienaventurado aquel que ha abierto los ojos de los ciegos. Y el Espíritu corrió tras él esforzándose por despertarlo. Tras extender su mano a aquel que yacía en tierra, lo puso en pie porque aún no se había levantado. Les dio los medios de conocer la gnosis del Padre y la revelación de su Hijo. Así es la vida del dormido, paranoia, egolatría y mitomanía, una ilusión, luego, despiertos, ya nada parece, porque nada somos sin el Padre. En la proporción que ayudamos a otros en el camino del despertar de la conciencia, de igual modo recibimos la iluminación, que es como la aurora de un amanecer, el pago que nuestro Padre nos hace por los servicios a la humanidad. 30,30 Porque cuando le hubieron visto y le hubieron oído les concedió gustar y oler y tocar al Hijo amado. Cuando hubo aparecido instruyéndoles sobre el Padre, el incomprensible, cuando les hubo insuflado lo que está en la mente, haciendo su voluntad, cuando muchos hubieron recibido la luz, se volvieron 31 hacia Él. Porque los seres materiales eran extraños y no vieron su semejanza y no lo conocieron. Porque él vino mediante apariencia carnal mientras nada impedía su carrera porque era incorruptibilidad e irresistibilidad. Hablando de cosas nuevas y siguen hablando de lo que está en el corazón del Padre, les mostró la palabra sin defecto. La luz habló a través de su boca y su voz dio a luz la vida. Les dio pensamiento y comprensión y misericordia y salvación y el Espíritu poderoso que procede de la infinitud y de la bondad del Padre. Hizo que los castigos y las torturas cesaran porque estaban apartando de su rostro a algunos que necesitaban misericordia, presos del error y las cadenas, y los destruyó con poder y los confundió con conocimiento. Se convirtió en un camino para aquellos que estaban perdidos y en conocimiento para aquellos que eran ignorantes, fue un descubrimiento para aquellos que buscaban y un apoyo para aquellos que flaqueaban, y significó pureza sin mancha para aquellos que estaban contaminados. Cuando el Cristo se presenta resurrecto ante las distintas partes del ser, éstas comprueban la verdad de su misterio. El Cristo las instruye sobre aquel que le ha enviado, el incomprensible, y las distintas partes del ser se vuelven hacia él y llegan a conocer la palabra sin defecto, la que da poder sobre todo el universo. Tengamos en cuenta que el universo no es sino la cristalización del sonido, del verbo, de la palabra.
De este modo, y por el poder de la palabra que es luz, en la boca del Padre se liberan del error y de las cadenas de la mecanicidad las distintas partes del ser, sintetizado esto en la Sofía caída en el abismo de abajo. 32 Él es el pastor que dejó detrás las 99 ovejas que no se perdieron. Fue en busca de la que se había perdido. Se regocijó cuando la encontró, porque 99 es un número que está en la mano izquierda que agarra. Pero cuando el uno es encontrado, todo el número pasa a la diestra. Lo mismo sucede con el que carece del amo, es decir, la diestra agarra lo que es deficiente y lo toma de la mano izquierda y lo lleva a la derecha, y así el número llega a ser 100. Es la señal de aquel que es justo, el Padre. Incluso en sábado trabajó por las ovejas que encontró caídas en el pozo. Dio vida a las ovejas sacándolas del pozo para que pudierais conocer interiormente, vosotros, los hijos de la gnosis interior, lo que es el sábado en el cual para obtener salvación no se puede holgazanear, a fin de que podáis hablar del día de arriba que no tiene noche y de la luz que no se extingue porque es perfecta. Por lo tanto, decid desde el corazón que sois el día perfecto y en vosotros mora la luz que no se apaga. Nuestro pastorcito es el Cristo íntimo. Jesucristo es el pastor de esta humanidad. El Cristo es unidad múltiple perfecta, siempre en permanente sacrificio por amor a las esencias y almas del universo de lo infinitamente pequeño y grande. Él es el camino por el que se expresa la creación y la puerta de regreso al punto de partida original. El Cristo se oculta en el seno del Padre como Espíritu Santo, el buen pastor que dejó detrás las 99 ovejas que no se perdieron y fue en busca de la que se había perdido. Las distintas partes del ser son, además, las ovejas que permanecen en su lado izquierdo, la Sofía femenina, sin la gnosis. Y cuando salva a la más apartada, a esa parte del ser caída en la generación animal, es decir a Sofía, entonces todo el número de la izquierda pasa a la diestra, lo que se debe entender a favor del Padre. Incuestionablemente, la misma enseñanza tiene variables aplicaciones, pero tiene prioridad la vida interior de los iniciados. Lo mismo hemos de comprender sobre el descanso en día sábado, el día de Saturno, donde acabó la obra de Dios. Realmente la gran obra exterior o interior siempre estará inacabada hasta tanto no la termine cada ser en sí mismo. Por ello nunca se apagará la luz de Dios. 32,30 Hablad de la verdad con aquellos que la buscan y de la gnosis a aquellos que en su error han cometido el pecado. 33 Afirmad el pie de aquellos que han tropezado y tended vuestras manos a aquellos que están enfermos. Alimentad a aquellos que tienen hambre y proporcionad descanso a aquellos que están cansados, y levantad a aquellos que desean levantarse, y despertad a aquellos que duermen. Porque vosotros sois el entendimiento que se obtiene. Si la fuerza actúa así llega a hacerse aún más fuerte. Preocupaos de vosotros mismos, no os preocupéis de las cosas que habéis echado de vosotros mismos. No regreséis a lo que vomitasteis para coméroslo. No seáis polillas, no seáis gusanos porque ya habéis rechazado serlo. No os convirtáis en morada del diablo porque ya lo habéis destruido. No fortalezcáis a aquellos que son obstáculos para vosotros, y que ya se están viniendo abajo, como si fuerais un apoyo para ellos. Porque el injusto es alguien al que hay que tratar peor que al justo. Porque el primero actúa como una persona injusta, el último como un justo que hace sus obras entre otros. Así vosotros, haced la voluntad del Padre, porque sois de Él. La verdad, por muy elocuente que la presentemos, no gusta, ni es entendida por quienes no lo buscan, inclusive la verdad incomoda. Pero a aquel que anhela la verdad desde el fondo de su ser, una palabra, una frase y un ejemplo le fusionan, aunque sea solo por un instante, con el todo. Ya lo hemos dicho, la verdad llega a nosotros en la proporción en que facilitamos las circunstancias para que aquellos que buscan encuentren. Hemos de recordar que la verdad no es transmisible, es más bien una experiencia íntima, muy particular. La verdad es la gnosis descendiendo de lo alto del Padre, a través de su Hijo. La gnosis se define como un conocimiento revelador, es la luz del Cristo revelando a las distintas partes del ser la unidad del Padre, que es la unidad del universo manifestado e inmanifestado para que aquellos que tengan hambre se alimenten no solo del pan físico, sino además del pan supersubstancial que de lo alto viene, la sabiduría del Padre. Que aquellos que están cansados del peso de sus errores descansen,
para que se levanten del lodo de la tierra y despierten conciencia. Esta es ley para todos los universos, dar para recibir, porque el que da recibe y cuanto más dé, más recibirá. Pero al que nada da, aún lo que tiene le será quitado. Si no tenéis presente esto, el diablo, los distintos agregados psicológicos resucitarán de entre sus propias cenizas. 33,30 Porque el Padre es misericordioso y en su voluntad hay buenas cosas. Él tomó las cosas que son vuestras para que podáis hallar reposo en ellas. Porque por el fruto se conocen las cosas que son vuestras, porque los hijos del Padre 34 son su aroma, porque proceden de la gracia de su faz. Por esta razón el Padre ama su fragancia y la manifiesta en todo lugar, y si la mezcla con la materia le da su fragancia a la luz y en su reposo hace que sobrepase toda forma, y todo sonido. Porque no son los oídos los que huelen la fragancia, sino que es el aliento el que tiene el sentido del olfato y atrae la fragancia hacia sí y es sumergido en la fragancia del Padre. La guarda, después la lleva al lugar de donde procedió su primera fragancia que se enfrió. Es algo en forma psíquica que es como el agua fría que está en la tierra que no es sólida, la cual aquellos que la ven piensan que es tierra, después se disuelve otra vez. Si un aliento la atrae, se calienta. Las fragancias, por tanto, que son frías provienen de la división. Por esta razón vino, la fe, alejó la división y trajo el cálido pleroma del amor para que el frío no regrese de nuevo sino que se produzca la unidad del pensamiento perfecto. El Señor interior, la parte superior del ser, nos escucha y ayuda. Por voluntad del Viejo de los siglos salimos del vientre de la Madre. Muchas veces el alma desmaya, mas si el Padre nos fortifica, saldremos victoriosos. Cuando el Hijo, el alma, se cae, cuando se pervierte, el Padre se aleja. Cuando el Padre se aleja, el Hijo cae en desgracia. Samael Aung. El Padre ama a los fieles y los reconoce por su fragancia, aliento, ánima o esencia, la que es afín a su aliento o soplo divino, el cual es anterior al sonido o vibración. Porque, efectivamente, no son los oídos los que perciben la fragancia, sino que es el aliento el que tiene el sentido del olfato. Y si una esencia, conciencia o alma se enfría, pierde entusiasmo y es víctima de la tristeza. Por esto él la atrae a sí mismo y la calienta. Así la fe consciente vino para disolver las distintas divisiones en que se encuentra condicionada y fraccionada la conciencia, para alcanzar la unidad. 34,30 Esta es la palabra del Evangelio del descubrimiento del pleroma para aquellos que esperan. 35 La salvación que viene de lo alto. Cuando la esperanza esté expectante en los que esperan, aquellos cuya imagen es luz sin sombra en ella, vendrá el pleroma. La deficiencia de la materia no se ha alzado a través de la ausencia de límites del Padre, que está a punto de concluir el tiempo de la deficiencia, aunque nadie podría decir que el incorruptible vendrá de esta manera. Pero la profundidad del Padre se multiplicó y el pensamiento del error no existió con él. Es algo que cae, es algo que fácilmente se levanta de nuevo al descubrir a aquel que ha venido a él y que le traerá de regreso. Este traer de regreso es llamado arrepentimiento. Por esta razón la incorruptibilidad alentó, persiguió a aquel que había pecado para que pudiera descansar. Porque el perdón es lo que permanece por medio de la luz en lo deficiente, la palabra del pleroma. Porque el médico corre al lugar donde haya enfermedad a causa de su voluntad que está en él. El que tiene una deficiencia no la esconde porque uno tiene lo que a otro le falta. Lo mismo sucede con el pleroma, que no tiene deficiencia, llena su deficiencia. Eso es lo que 36 hizo colmando lo que le falta para que pueda recibir la gracia. Cuando era deficiente no tenía la gracia. Por eso existe disminución en el lugar donde no hay gracia. Cuando lo disminuido fue recibido, reveló aquello de lo que carecía, como un pleroma, ese es el descubrimiento de la luz de verdad que creció sobre él porque es inmutable. El Cristo es la palabra de sabiduría que descubre el lugar de la plenitud o pleroma para las distintas partes del ser, muy especialmente para Sofía. Más allá de la relatividad de este universo mecánico está el pleroma, pero antes está la cruz, que es su puerta, y solo si la atravesemos llenos de júbilo y desbordantes de fe consciente y con esperanza expectante, entraremos en su misterio gnóstico. Solo muriendo en la cruz y luego resucitando de entre los muertos vivientes, renace Sofía en el pleroma.
La cruz de los elementos, la deficiencia de la materia no se puede alzar más allá de los límites del Padre, por el contrario, es la grandeza del Padre la que sobrepasa para que el error no sea más y puedan las esencias y almas entrar al lugar que no tiene deficiencia, el pleroma. 36,10 Por eso se habló de Cristo entre ellos para que los que estaban trastornados pudieran recibir el ser vueltos, arrepentimiento, y Él pudiera ungirlos con unción. La unción es la misericordia del Padre que tendrá misericordia para con ellos. Aquellos a los que ha ungido son los que han llegado a ser perfectos. Porque los cacharros llenos son aquellos que son ungidos usualmente. Pero cuando la unción de un cacharro se desvanece, queda vacío, y la razón para que allí se encuentre una deficiencia es aquello a través de lo cual se va la unción. Porque en esa ocasión un aliento lo arrastra, un aliento que está regido por el poder de aquel que está con él. Pero de aquel que no tiene deficiencia no es quitado ningún sello ni nada es vaciado. Y de aquello de lo que carece le llena el Padre perfecto otra vez. Él es bueno. Conoce su plantación porque Él la plantó en su paraíso y su paraíso es su lugar de descanso. La unción gnóstica es una ceremonia antiquísima, mediante la cual nuestra sangre psíquica o material recibe la promesa de salvación de la sangre espiritual. Átomos crísticos de altísimo poder electrónico penetran en el mundo molecular, que es la morada de nuestra esencia o alma, llegando hasta el mismísimo cuerpo físico. Entonces lo animal anhela morir y lo humano se apresura a nacer, para que un día lo humano se divinice y lo divino se humanice, y de esta sabia combinación pueda nacer el Hijo del Padre, transubstanciado en el Hijo del Hombre espiritual o pneumático. Pero lo que acontece en la unción gnóstica o transubstanciación eucarística debe a su vez acontecer en la sexualidad sagrada. En el misterio de esta cruz debe morir el Cristo substancia y debe renacer el Cristo luz. Finalmente ungidos llegan a ser perfectos con su Padre es perfecto, porque han renunciado a sus imperfecciones y se han llenado de sus perfecciones. Y este es el propósito de la unción, completar la diferencia de imperfección en el Padre. Y en su paraíso descansarán. Esta 37 es la perfección en el pensamiento del Padre, y estas son las palabras de su meditación. Cada una de sus palabras es la obra de su única voluntad en la relación de su palabra. Mientras estaban todavía en la profundidad de su pensamiento, la palabra que iba a venir primero les reveló con una mente que habla la única palabra en gracia silenciosa. Fue llamado sin embargo puesto que estaban en ella antes de ser revelado. Sucedió entonces que primero vino en el tiempo que complació a la voluntad de aquel que quiso. Y la voluntad es lo que el Padre descansa y con lo que se complace. Nada sucede sin él y nada acontece sin la voluntad del Padre, pero su voluntad es incomprensible. Su rostro es la voluntad y nadie la conocerá ni es posible para nadie encontrarla a fin de apoderarse de ella. Pero cuando Él lo desea, lo que Él desea es esto, incluso si la vista no les complace de ninguna forma, delante de Dios está la voluntad, el Padre. Porque Él conoce el inicio de todos ellos y su fin. Porque cuando llegue el final de ellos les preguntará directamente. El final es recibir conocimiento acerca de aquel que está oculto, y este es el Padre, 38 del cual vino el principio, al cual todos los que han venido de él volverán. Y ellos han aparecido para la gloria y el gozo de su nombre. Ni una hoja que cae de un árbol escapa a la voluntad del Padre. Es así como a través de su voluntad muestra su rostro el Padre. Cuando marchamos en contra de la voluntad del Padre tenemos en contra a todo el universo. En vez de objetar continuamente, mejor es aprender a cooperar con lo inevitable. Si sufrimos miseria o falta de salud, hagamos buenas obras y el Padre de todas las luces, nuestro anciano de los días, nos compensará, porque Él es la ley única de donde emanan las demás leyes. El gran viento es la ley terrible del anciano de los días. Vox Populi Vox Dei. Una revuelta social contemplada desde el mundo del anciano de los días es una ley en acción. Cada persona, las multitudes enteras, parecen hojas desprendidas de los árboles, arrasadas por el viento terrible del anciano de los días. Samael Aungüe. 38 Ahora bien el nombre del Padre es el Hijo. Este es aquel que primero dio un nombre a aquel que vino de él, que era el mismo y al que engendró como hijo. Le dio su nombre que le pertenecía, puesto que es aquel al que pertenece todo lo que existe en torno suyo, el Padre. Suyo es el nombre, suyo es el Hijo.
Para Él es posible ser visto. Pero el nombre es invisible porque el misterio del invisible solo viene a los oídos que están llenos de Él. Porque ciertamente el nombre del Padre no es hablado, sino que se transparenta a través de un Hijo. Quien conoce la doctrina secreta del adorable Salvador del mundo conoce lo que es la voluntad del Padre. Quien haga carne y sangre las enseñanzas del adorable Cristo Jesús verá a Dios. El rostro de nuestro Dios es la imagen del infinito. Solo el Hijo da un nombre al invisible anciano de los días. 38,20 Por ello el nombre es algo grande. Por lo tanto, ¿quién podrá pronunciar un nombre para Él, el gran nombre, excepto aquel solo a quien el nombre pertenece y los hijos del nombre en quienes descansó el nombre del Padre y a quienes Él hizo descansar en su nombre? Ya que el Padre no fue engendrado, solo Él engendró un nombre para sí mismo antes de crear los eones para que el nombre del Padre estuviera sobre la cabeza de ellos como Señor. Es decir, 39 El nombre en verdad que es firme en su orden a través de un poder perfecto. Porque el nombre no está formado por simples palabras ni consiste en apelaciones sino que es invisible. Se dio un nombre a sí mismo puesto que se ve a sí mismo, Él solo tiene el poder para darse un nombre. Porque Él no existe, no tiene nombre. ¿Por qué nombre es dado al que no existe? Pero aquel que existe también existe con un nombre y se conoce a sí mismo. Darse a sí mismo un nombre es prerrogativa del Padre. El Hijo es su nombre. Por lo tanto, no lo escondió en la obra, sino que el Hijo existió, a Él solo se le dio el nombre. Por lo tanto el nombre es el del Padre, como el nombre del Padre es el del Hijo. Ciertamente ¿dónde encontraría la misericordia un nombre excepto con el Padre? El gran Kabir Jesús dio un nombre grande al Padre cuando enseñó públicamente la doctrina de salvación del Cristo íntimo. Por ello Jesús le llama, el Padre de mi Padre, Ieu. Otro tanto hizo Krishna en la India sagrada. En la China milenaria, Fujai. En el Egipto de los faraones, Hermes. Entre los magos persas, Hormuz. En el México tolteca, nuestro señor Quetzalcóatl. En el Yucatán maya, Kukulcán. En el Alto Cusco del Perú, Viracocha. Porque obviamente el Cristo no es un individuo, una persona. El Cristo es impersonal, sobreindividual. Unidad perfecta es el Cristo, y solo Él dará siempre un nombre al Padre. Hay tantos padres en los cielos como almas en la tierra. Aquella alma cuyo Padre no tiene un nombre es porque aún su Cristo íntimo no ha nacido en su establo, no ha sufrido persecución, no ha predicado la buena nueva de la resurrección, no ha sido traicionado, no ha sufrido el Vía Crucis, no ha muerto en la cruz y no ha resucitado. Pero una cosa es tener el nombre del Padre que da el Cristo en cierta etapa del camino iniciático y otra muy distinta hacer honor de este nombre con la muerte misma del iniciado durante la resurrección esotérica. Para los que han sufrido las ordalías del camino del Cristo está la misericordia del Padre. Algunos han dado nombre al Padre, y luego lo han deshonrado, estos son los llamados bodhisattvas caídos, y con el tiempo han vuelto al camino recto haciendo que este nombre brille con mayor fuerza. 39,30 Pero sin duda, alguien dirá a su prójimo, ¿quién es aquel que dará un nombre a aquel que existió antes que él, como si los hijos no recibieran el nombre 40 de los que los engendraron? Primero debemos por tanto reflexionar sobre este asunto, ¿cuál es el nombre? Es el nombre en verdad, por lo tanto no es el nombre del Padre que es el único apropiado. Por lo tanto no recibió el nombre prestado como otro según la forma en que cada uno es creado. Sino que este es el nombre apropiado. No hay ninguno más que aquel que le dio. Pero es innombrable, indescriptible, hasta el tiempo cuando el que es perfecto habló de sí mismo. Y ese es el que tiene el poder para hablar su nombre y verlo. El nombre que todos recibimos al nacer en este mundo celular, el llamado nombre de pila, es en realidad el resultado de nuestras viejas causas y efectos, ya sean estas buenas o malas. Con este nombre evocamos un pasado inconsciente que atraviesa por el callejón del presente y se proyecta hacia un futuro impredecible cuando estamos ausentes del Padre. Nuestro nombre de pila es, por consiguiente, un nombre prestado. 40,20 Por lo tanto cuando le complació que su nombre que es pronunciado fuera su Hijo, y le dio el nombre, a aquel que vino de lo profundo, habló sobre sus cosas secretas sabiendo que el Padre es un ser sin maldad.
Por esta razón lo trajo para hablar sobre el lugar y el sitio de descanso del que había venido 41 para glorificar al pleroma, a la grandeza de su nombre y la bondad del Padre. Hablará sobre el lugar del que todos vienen y intentará regresar de nuevo a la región donde recibió su ser esencial y ser llevado a ese lugar, el lugar donde estuvo, paladeando ese lugar y recibiendo alimentación y recibiendo crecimiento. Y su propio lugar de descanso es su pleroma. Ya se trate de un hombre recuperado por la regeneración o dado por primera vez, en cualquier caso, es una alegría compartida entre el alma y el Padre. Ahora se sabe que el Padre es un Dios bueno, y la maldad solo procede de aquel que no hace su voluntad. A partir de este momento el Padre hablará a través de su Hijo y enseñará el lugar de donde todos provienen. No como quien especula por lo que le han dicho o ha leído, sino como quien realmente sabe porque tiene la gnosis del pleroma. 41:10 Por lo tanto, todas las emanaciones del Padre son pleromas y la raíz de todas sus emanaciones está en aquel que hizo que todas crecieran en sí mismo. Les asignó sus destinos. De ahí que todos aparezcan para que a través de sus propios pensamientos. Porque el lugar al que envían su pensamiento, ese lugar es su raíz, que los lleva en toda su altura hasta el Padre. Poseen su cabeza que es reposo para ellos y se aferran a él, como si quisieran decir que han participado de su rostro besándolo. Pero no hacen 42 de esta manera, porque no se sobrepasaron ni carecieron de la gloria del Padre ni pensaron de él que era pequeño ni que era cruel ni que era colérico, sino que pensaron que era un ser sin mal, imperturbable, bondadoso, que conocía todos los espacios antes de que llegaran a existir y que no tiene necesidad de ser instruido. Quien tiene su nombre, o el que ha dado nombre a su Padre, sabe de dónde viene y a dónde va, sabe que todas las emanaciones o partes del ser son sus pleromas, y reconociendo que también es una de estas emanaciones, se subordina al destino que el propio Padre le designe. De ahí que todas las emanaciones sean una expresión del único que en verdad tiene el imperativo categórico, que es la capacidad de crear nuevas circunstancias. Porque el lugar al que se envían los pensamientos, ese lugar es la raíz de todo. Ahora las distintas emanaciones poseen una cabeza y hasta les resulta natural que así sea, pues Él es el orden, la cabeza del universo, instruido por siempre. 42,10 Así son los que poseen algo procedente de arriba, de la grandeza inconmensurable, cuando van en pos del único, del perfecto, de aquel que está allí por ellos. Y no descienden al Hades ni tienen envidia ni padecen el sufrimiento o la muerte dentro de ellos, sino que reposan en aquel que está en reposo, ni contienden ni se ven envueltos en la busca de la verdad. Sino que ellos mismos son la verdad, y el Padre está dentro de ellos y ellos están en el Padre, siendo perfectos, siendo indivisos en el verdaderamente bueno, no siendo deficientes en nada, sino que reposan descansados en el Espíritu. Y ellos harán caso de su raíz. Se ocuparán de aquellas cosas en las que él encontrará su raíz y no sufrirán pérdida para su alma. Este es el lugar de los bienaventurados, este es su lugar. No hay muerte segunda para aquellos cuyo juez superior, el Padre, les guía con sabiduría y amor. Y la envidia, característica que tienen los que todavía viven a expensas del mundo exterior, ya no existe. No rivalizan porque son parte de la verdad y, como el Padre, cooperarán en la construcción de la gran obra. 42,30 En cuanto al descanso, que sepan en sus lugares, que no tiene sentido para mí 43, tras llegar al lugar de descanso, hablar de nada más. Allí es donde estaré para ocuparme en todo momento del Padre de todos los hermanos verdaderos, aquellos sobre los que el amor del Padre es derramado y entre los cuales no hay carencia de él. Ellos son los únicos que aparecen en verdad puesto que existen en vida verdadera y eterna y hablan de la luz que es perfecta y está llena de la semilla del Padre, y que está en su corazón y en su pleroma, a la vez que su espíritu se regocija en ella y glorifica al único en quien existió porque Él es bueno. Y sus hijos son perfectos y dignos de su nombre, porque Él es el Padre, ama a los hijos que son de esta clase. Cuando todo termina, comienza el Evangelio de la alegría, el Evangelio de la verdad.